bien? Listo, se ve bien, doctora. Y corre bien. Ya. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un proyecto muy interesante, que es el Registro Latinoamericano de Quemaduras y sobre todo por qué es importante como médicos rehabilitadores el recopilar datos. Bueno, acá está presente también Orlando Flores, que es el gestor y el líder de este proyecto, y algunos colegas miembros del consejo asesor que quizá ojalá podamos compartir un poquitito al final. Me gustaría, si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono, puede realizar a medida que voy hablando puede despejar cualquier duda o pregunta. Así que sigamos. Bueno, en tema de quemaduras ya hemos dado en estos tiempos algunas charlas y hemos visto la importancia de esta patología, sobre todo cuando ocurre en los primeros años de vida, ¿cierto? Lo caro que es para un país también solventar económicamente cuando ocurre esta lesión y todo lo que conlleva este proceso, sobre todo en el crecimiento, el apoyo especializado que requiere y todas las cirugías y la posterior rehabilitación. Así que económicamente también es una patología bastante costosa, que tiene que ser en un equipo interdisciplinario especializado, como contaba, cirujanos plásticos, cirujanos pediátricos, pediatras, bueno, en el caso de nosotros rehabilitadores, médicos rehabilitadores o fisiatras, además dermatólogos y todo el equipo de colegas que trabajan de la mano con nosotros como terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, enfermeras. Y también la parte psicosocial es importante porque muchos de estos eventos de quemadura cursan con estrés postraumático o así no lo sea, necesitamos el apoyo psicológico. En nuestro caso también tenemos apoyo de musicoterapeutas y arteterapeutas en algunos casos. Entonces, esta que es nuestra Biblia de los rehabilitadores, habla de cómo nosotros vamos a ver una patología. Entonces, cómo la vamos a ver desde la prevención, cómo vamos a ver el contexto donde se desarrolla este individuo, desde los factores ambientales y los factores personales, ya que todo va a ser como diferente en la sociedad en la que se desenvuelva y por lo tanto es importante también recopilar datos donde se desenvuelven diferentes países o en diferentes culturas, en diferentes situaciones, tanto económicas o situaciones con respecto a la temperatura o otras condiciones sociales. Entonces, en la institución en la que trabajo, que es llamada CONICEM acá en Chile, hemos trabajado ya muchos años y hay mucha gente que ha trabajado recopilando datos. ¿Para qué nos han servido? Bueno, hace muchos años nos dimos cuenta que una de las quemaduras más complejas de tratar y que llevaba como mayor porcentaje de superficie corporal quemada, en niños sobre todo, era el volcamiento de hervidores. No sé si conocen los hervidores en otros países. Bueno, acá se toma mucho té, sobre todo en el invierno hace mucho frío y culturalmente se toma líquidos calientes tanto en el desayuno como en la cena y muchas veces también en el almuerzo y varias veces en el día. Así que constantemente se está hirviendo agua. Y los hervidores, que son eléctricos, contienen hasta 5 litros y cuando el niño generalmente está aprendiendo a caminar o ya es un niño más grandecito, tira el cable y son quemaduras muy profundas que incluso a veces lleva a quemaduras de vida aérea y a la muerte de este infante. Entonces, ¿qué descubrimos con el tiempo? Que el mecanismo que hacía que el hervidor sobre todo se volcara era que el cable era muy largo. Entonces, al recopilar estos datos, se logró con el Servicio Nacional del Consumidor hacer que los cables que llegan a Chile sean más cortos y que también la base sea desmontable para que no se ande con el cable colgando. Entonces, esa es una forma en que un dato lo podemos llevar a la práctica para trabajar en la prevención y en tener menos, o sea, quemaduras menos extensas y menos profundas y menos mortalidad. Eh, las bolsas de agua caliente, no sé si se usa en otros países, creo que no tanto. Se usa en algunos países de Centroamérica, sobre todo, ¿cierto? Para dolores articulares, etcétera. Aquí se usa mucho para calentar la cama y muchos de los niños duermen con estas bolsas de agua. A veces se quedan dormidos con la bolsa dentro de la cama y
Hubo un tiempo en que llegaban bolsas de muy mala calidad, sobre todo bolsas chinas, donde no solo se rompía el sello, sino que se rompía la misma bolsa. Así que también se hizo un trabajo de calidad donde todos los guateros que se le llaman o bolsas de aguas calientes empezaron a entrar ya con sellos de calidad, donde es mucho más difícil que se rompan. Así que ahí también se disminuyó a través de los datos, se hizo algo en específico para lograr la disminución de las quemaduras por este mecanismo. Y en la actualidad realmente tenemos súper pocas quemaduras por bolsas de agua caliente. Otro mecanismo en el que se ha trabajado es el volcamiento de cocinas a gas. No se ha erradicado completamente porque todavía existen cocinas muy antiguas, pero también vemos que es uno de los mecanismos que produce mayor cantidad de porcentaje de superficie corporal quemada, y son quemaduras extensas, quemaduras profundas y que a veces implican quemadura de cara, de cuero cabelludo provocando alopecia y de cuello haciendo unas quemaduras bastante invalidantes. Entonces, ahí, ¿qué decisiones se tomaron, sobre todo con apoyo de ingenieros y un equipo interdisciplinario también de otras áreas, casi transdisciplinario? Ponerle contrapeso. Entonces se puso un contrapeso de 20 kilos, cosa que niños menores de este peso, que generalmente lo que hacen es abrir el horno, la tapa del horno, y ahí se suben y se caen generalmente las ollas. Entonces se puso el contrapeso y ahora todas las cocinas que llegan a Chile vienen con unos ganchos que también se adhieren a la pared. Entonces también por este mecanismo han disminuido en los últimos años bastante. Y uno de los mecanismos quizá que también empezamos a ver que no eran tan frecuentes quizá en los últimos años, pero sí que eran muy invalidantes porque producen amputaciones, sobre todo en las manos, y en niños muy pequeños o hasta adolescentes, eran los fuegos artificiales. Desde el año 2000 se creó una ley acá en Chile y todos los años, para la época de Navidad, Año Nuevo, se hacen campañas de cese a fuegos artificiales que son apoyados por la policía, los carabineros acá en Chile, y se hace un lanzamiento de campaña donde se hacen notificaciones obligatorias de donde se reciban a todos los menores de edad que han sido quemados por fuegos artificiales. Esto ha sido magnífico, ya que, bueno, además de ponerse multas, se ha logrado detectar una baja considerable en los últimos años. Creo que en el último año fueron 5 o 6 casos no más, siendo que en el resto de Latinoamérica, ojalá esto se pudiera replicar, ya que todavía existen bastante niños lastimosamente quemados por pirotecnia. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Nos damos cuenta que es súper importante recabar datos para poder hacer políticas públicas o poder generar cambios tanto en la forma de prevención como en el tratamiento. Entonces, aquí es donde ocurre esta gran idea, orquestada sobre todo por el doctor Rojas, que es uno de los... Pero digamos que no tengo que participar, solo tengo ¿Pueden cerrar, por favor, los micrófonos? Gracias. Orquestada por el doctor Rojas y con la llegada de hace algunos años de Orlando Flores, que es doctor en ciencias. A ellos se les ocurre, bueno, todo esto lo hemos podido lograr en Chile con las estadísticas que logramos en Cuaniquén. Pero, ¿qué pasaría si se hace un registro mucho más grande, ya que necesitamos saber qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué está pasando desde México hasta el Cabo de Hornos, hasta Punta Arenas, acá en Chile? ¿Qué está pasando en todos nuestros países, ya que no existen los datos y se podría hacer? Entonces, ahí sale esta gran idea del proyecto. El problema, y el primer problema fue el problema económico, ya que es un gran proyecto que requiere muchos fondos. Así que ahí es donde la Corporación Chilena para el Desarrollo nos apoya y nos ayuda con sobre todo la parte económica para empezar a gestar esto. ¿Y de qué se trata? Es un registro latinoamericano de quemaduras. ¿Y por qué? Porque esas eran las preguntas que nos hacíamos. ¿Qué pasa? ¿Son iguales las lesiones por quemaduras? ¿Se producen igual? ¿Cuánto es el tiempo en que un niño que se quema en México o un niño que se quema en Perú o en Costa Rica demora en llegar a una primera atención? ¿Qué tipo de primeros auxilios se le da? ¿Se les pone agua en algunos lugares
culturalmente también se les pone cebolla, se les pone tomate, se les pone aceite y otras cosas. Qué tipo de atención están recibiendo, cuántos son inyectados, las quemaduras son superficiales o profundas, y si es lo mismo en Chile o si se quema en Costa Rica. Así que ahí empiezan a salir todas estas preguntas y la única forma de responderlas es tener una base en todos los países donde podamos empezar a comparar y a generar evidencia. Entonces, bueno, Orlando, Rodrigo y el doctor Rojas empezaron y llevaron este tema al Congreso Europeo en el año 2022 y esto se empieza a gestar más o menos en el 2021. Nace la idea, se lleva al Congreso, se empieza a trabajar, se empieza a recopilar datos también, qué hay en Latinoamérica, qué hay en el mundo con respecto a las quemaduras, qué sí sabemos, qué no sabemos, qué nos falta saber. Y se empiezan a revisar artículos, qué tantos artículos hay sobre quemaduras en el mundo. Entonces, ¿cuántas revisiones sistemáticas hay? De los estudios, sobre todo, que más hay, bueno, generan evidencia es en Chile, en Brasil, pero hay países incluso que no se publica ni estudios básicos epidemiológicos. Entonces, en estos 32 años, donde se revisa desde el año 1990 hasta el 2022, que es cuando se empieza a gestar todo esto, eh, estos 32 años revisados, hay 33.310 pacientes, o sea, más o menos 1.000 casos al año registrados. Este número es importante porque después más adelante lo vamos a ver. Entonces, falta evidencia, faltan sobre todo unir datos entre países. Entonces, no podríamos responder muchas preguntas tampoco, como que nos pudieran ayudar. Uno, el tema prevención, o sea, lo ideal con las quemaduras es que no sucedan. Después, que accedan a un tratamiento especializado y oportuno, sobre todo, porque podemos ver que las primeras horas del tratamiento de una quemadura son súper, súper importantes, que que tenga acceso a un lugar de una curación especializada, avanzada, y que también estas personas, ojalá, o sea, sobre todo niños, puedan acceder a un servicio de rehabilitación. Podemos ver que las quemaduras de mano pueden ser mucho más complejas, sobre todo en niños, y que sobre todo los niños se queman en las casas también. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar datos para hacer políticas públicas y para poder trabajar en prevención y en el mejor tratamiento para ellos? ¿Por qué tener un registro clínico? Entonces, esto es generar una base de datos especializada, interactiva, que recolecta, organiza y expone, sobre todo, de una forma como diaria o actualizada, todos estos registros que nosotros mismos vamos generando. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos generando el registro y al mismo tiempo va generando gráficos donde nos va mostrando cómo se está comportando todos estos datos? Entonces, esto es útil para el diseño y, como les contaba, y la evaluación de políticas públicas a todo nivel y en todos los países, y para evaluar qué tan apropiado, oportuno o efectivo son nuestras estrategias de prevención, de tratamiento y de rehabilitación de quemaduras. Y una cosa que yo creo que es lo más importante, de lo más importante, es articular redes entre clínicos e investigadores, mejorando el acceso al conocimiento y el impacto en la práctica clínica. Y también que este acceso sea para todos los países que puedan acceder de la misma forma. Entonces, ¿qué existe en el mundo? Es importante a veces como rodearse de personas que sepan más que nosotros y pedir ayuda, ¿cierto? Así que en este caso, Orlando buscó apoyo en el registro australiano y neozelandés que tienen para ellos un registro clínico de datos. Así que afortunadamente ellos fueron los que estuvieron apoyando todo este gran trabajo, porque desde el 2021 que se gestó, el 2022, se empezó a trabajar en esto de a poco, haciendo una base de datos, también un diccionario, porque una de las cosas quizá importantes, todos hablamos español, o la gran mayoría, excluyendo Brasil, pero todo nuestro español es diferente.
Así que nosotros también tenemos conceptos diferentes con respecto, ejemplo, a primeros auxilios. ¿Qué significa en un país primeros auxilios? ¿Qué significa en otro país primeros auxilios? Entonces, para poder generar un registro uniforme y unificado, tenemos que ponernos de acuerdo en muchos conceptos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Proveer a pacientes, familias y profesionales de la salud, investigadores y creadores de políticas públicas la información sistémica, confiable y sobre todo actualizada sobre el fenómeno de las quemaduras en Latinoamérica para mejorar la prevención y el tratamiento de las mismas. Entonces, los hitos del desarrollo. Esto no hubiera sido posible si es que no hubiéramos tenido el apoyo de varias instituciones, entre esas cual el CEPSI-EVA Perón de Santiago del Estero, FUNPACE de Río Negro, Argentina, el Hospital de Niños de Costa Rica, el Hospital Bloom de El Salvador, el Hospital Roosevelt de Guatemala y el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Y bueno, además de Cuaniquem, aquí de Chile. Con todos ellos empezó a trabajar hace muchos años, algunos de ellos están por aquí conectados quizá escuchando. Y además, la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad Católica de Chile y la gente de BRANS, que ha trabajado ahí codo a codo con Orlando, que son los del registro clínico de datos sobre quemaduras de Australia y Nueva Zelanda. Así que este es el consejo asesor. Tenemos personas de 6 países trabajando en esto desde hace muchos años. ¿Y cómo se empezó? En la actualidad estamos en un proyecto piloto. Es un desarrollo a baja escala, pocos países y pocos centros para evaluar las complejidades de llevar este registro y poder ir haciendo las modificaciones y las mejoras para cuando vaya creciendo y después ampliarlo a muchos más países. Y esa es la idea. Entonces, estamos en el piloto, después una posterior evaluación y una ampliación del mismo. Entonces, como les contaba, bueno, se forma este consejo asesor, después se crea el diccionario de datos que les contaba que es muy importante, porque sin esto no podríamos hablar en el mismo idioma, así sea el español. Después, otro hito muy importante es crear la plataforma de ingreso y donde descargamos los datos y donde nos está mostrando actualizadamente todos estos gráficos que podemos ver más adelante. Y en el año pasado, entre noviembre y diciembre, nos reunimos de todos los países para capacitarnos. Fueron varios días donde pudimos conversar, revisar la plataforma, hacer algunos cambios, dar diferentes puntos de vista y poder hablar entre nosotros para entendernos de la mejor forma y que la plataforma fuera útil para todos los países, ya que todos los sistemas de salud funcionan diferentes, todos tenemos diferentes fichas clínicas, diferentes formas de llenar información, unos más, unos menos. Así que la idea fue aunar criterios y hacer algo consensuado y que sirviera para todos. Este año están en el seguimiento de los programas en los centros asociados de todos estos países que les conté. Entonces, ¿quién trabajó en los diccionarios de datos por mucho tiempo? Aquí están las chicas de la France, que son la profesora Brown Griffin de Queensland y la doctora Yvonne Singer de Victoria. Y ahí estuvieron apoyando al equipo local mucho tiempo porque ahí les voy a mostrar. El diccionario de datos es bien complejo, tiene muchas páginas, 59 para ser exacta, más de 70 variables y donde nos explica, aquí está, específicamente de una definición, cómo sería, digamos, primeros auxilios, un conjunto de acciones, y nos explica qué es primeros auxilios. Y después, si el agua se le puso agua fría, si fue por menos de 20 minutos, si fue más de 20 minutos, o si no, el agua no fue corriendo si no metieron la mano. Así que es súper específico el leernos eso y el detallar cuando uno tiene una duda para que los resultados de este registro sean los más específicos y certeros posibles. Entonces, para la plataforma también se lograron otro proyecto con otros fondos y estas fueron las ingenieras que hicieron esta plataforma, que ayudaron de la Universidad Andrés Bello y del Instituto de Tecnología de la Innovación y la Salud. Así que trabajaron también un montón para esto, para poder llenar todos los datos que se necesitaran de todos los países. Digamos, este es un caso de Arequipa en Perú.
y de poner todas las posibles opciones que requiriéramos. Esta foto la tomé hoy y por eso les decía de memorizarnos el número porque ya llevamos 1010 casos subidos a la plataforma entre estos 6 países. 568 casos abiertos, que significa que ya se empezaron a ingresar los datos, y 442 casos cerrados. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un caso abierto es porque el paciente todavía está ingresado, todavía está hospitalizado o todavía nos faltan algunos datos para cerrar y que quede el caso completito. Cuando ya vemos si el paciente fue derivado a rehabilitación, etcétera, fue dado de alta, ya podemos cerrar el caso, entonces ahí ya ese caso no lo podemos tocar. No sé, espéralo. Si pueden cerrar, por favor, los micrófonos. Ya. Entonces, esto es muy interesante porque es muy interactivo y todos los días nos va generando nuevos gráficos. Cada vez que entramos y se meten más casos, nos va mostrando, digamos, acá todos los casos que se han subido y cuáles son los países que llevan reportados más casos, el nivel educativo, si han sido ambulatorios hospitalarios y demás. Esta es la plataforma en la que trabajamos, por supuesto hay que tener contraseña y demás para poder entrar. Y estas son las fotitos del año pasado donde estuvimos trabajando arduamente. Se hizo el lanzamiento en la semana de las quemaduras y ahí partió como esta historia pública donde se empieza a contar qué es lo que se está haciendo. Entonces, como les contaba, estábamos desarrollando las habilidades para el uso de la plataforma y la solución de problemas ya al trabajo en sí de la misma en su puesta en marcha. Aquí está el consejo asesor. Y en conclusión, bueno, no tener miedo a decir no sé, ya que todos poseemos un conocimiento quizá diferente y podemos pedir ayuda también a gente que pueda saber mucho más que nosotros. Si el proyecto es bueno, siempre encontrarás ayuda en otros. Siempre hay que rodearse de gente mucho mejor que uno. No rendirse ante proyectos que a veces pueden parecer locos o inalcanzables. Generalmente siempre hay una alternativa y siempre o muchas veces se pueden lograr. Entonces, ¿qué es RELAC? Por eso me pareció súper interesante mostrarlo acá en nuestra sociedad porque a eso es lo que aspiramos, a la colaboración entre los países. Y ninguno de nosotros puede ser tan bueno como todos nosotros juntos. Estas fotos fueron tomadas hace semanas atrás en el Instituto Nacional de Niños de Breña, en la visita que realizaron, y en el Hospital de Niños de Costa Rica. Este es mi correíto por si alguien quiere tomarle foto, hacer algunas preguntas. Y quería finalizar hablándoles del efecto perspectiva. No sé si alguien lo conoce. Bueno, esta foto la tomamos acá en el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo y con los mejores cielos también, con los mejores observatorios. ¿Y qué significa el efecto perspectiva? Esto fue descubierto en el año 1987 por Frank White, que es un astronauta. Cuando él se alejaba del planeta Tierra, él decía, allá está mi familia. Después se iba alejando un poco más y decía, este es la región donde vivo y este es el país en el que yo crecí. Y a medida que se alejaba ya no veía el país, sino veía un continente. Y este es el continente americano. Y después cada vez se iba alejando y decía, ese puntito que está allá es el planeta Tierra. Este efecto realiza una transformación en la percepción que tiene el individuo y da cuenta de la fragilidad que tenemos como especie también y empiezan a disminuir la importancia entre las fronteras y da una sensación de unidad. Nuestra asociación, aunque pequeña, habla sobre todo esto de la colaboratividad entre los países y cómo nos podemos ayudar y crecer si trabajamos juntos. Muchas gracias. A ver si dejo de compartir. Sí, listo, Ya, doctora. listo, súper. Gracias, muy amable. Tenemos tiempo para preguntas o comentarios, ya sea que quieran escribirnos en el chat o que deseen abrir su micrófono. Tenemos tiempo para esto, entonces
Esperemos ahí sus preguntas. Ya sí veo que hay por aquí algunas personas que son miembros de RELAC. No sé si quieren contar algo. Si quieren abrir la cámara, el micrófono, aquí está María José, que es nuestra digitadora de Antofagasta. Es harto trabajo el que hay que hacer, porque además de uno llenar la ficha clínica, tienes que llenar aparte el registro por cada paciente. A veces hay, digamos, en la ficha clínica hay cosas que no se llenan, así que tenemos que ir tras las enfermeras buscando para tratar de llenar todos los datos, ya que lo importante es ser bien específicos en lo que escribimos, tratar de no llenar indeterminado o porque si no, no justificaría, ¿cierto? Vamos aquí al doctor Juan Poveda de Costa Rica, que pide la palabra. Puede abrirse el micrófono. Ya, súper. Listo. Buenas noches, qué gusto verte, Alejandra. Es un Hola, verdadero placer. Muy, muy interesante la charla. En realidad, yo solamente quiero recalcar que este es un trabajo arduo. Eh, Estamos viendo apenas los primeros frutos y de ahí vamos a tener un amplio panorama que nos va a abrir la posibilidad para muchas cosas. En realidad, si nos proponemos y nos las creemos, que es lo que creo que estamos haciendo hoy en día, este sueño se está haciendo realidad. Muchos de los que están aquí venimos llegando del día de ayer, nos reunimos en Panamá y seguimos con la misma mirada, con optimismo de que registrar quemaduras nos va a permitir tomar muchísimas decisiones en salud pública. Además que nos va a permitir que nos miren, porque como ayer hicimos una reflexión, América Latina eh, tiene muchísimas cosas muy, muy, muy positivas en cuanto al manejo de pacientes con quemaduras, pero no publicamos nada. Entonces no nos damos a escuchar y no nos hacemos ver. Llegamos a los congresos y todo lo que presentan uno dice, sí, eso lo hacemos nosotros, pero no, ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde están las estadísticas? Entonces, creo que esta charla que dio Ale tan atinada es una puerta de el esbozo de lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos que a pesar de que hay tantos conflictos en el mundo, nosotros no somos los que estamos involucrados y tenemos que seguir adelante con optimismo. No quiero extenderme, nada más, nuevamente es un gusto haberte escuchado, Ale, y mil felicitaciones. Aquí veo a varios del consejo asesor y pues dejo la palabra para el que quiera participar. Le damos la palabra a Ivette Casa. Puede activar su micrófono. Buen día, felicidades a todos, a cada uno de Coniquén, a Orlando, Alejandra, a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad de compartir con nosotros la gran experiencia que están creando. Y realmente yo soy una persona muy optimista cuando escuché la primera vez sobre el proyecto sobre Relax. Me alegró mucho, pero primero quiero felicitar a Coniquén porque en todas estas décadas, porque son décadas lo que han trabajado, ustedes no son años, son décadas, me alegra mucho ver de que cuando ellos no solo documentan los escenarios y detectan los escenarios de los quemados, sino que van un paso más allá cuando realizan iniciativas después de haber determinado cuál es la causa de las quemaduras y los escenarios, buscan y tienen las iniciativas para cambiar ese entorno. Y eso es muy, muy importante y todos los países tenemos que aprender, porque muchos de los países sí detectamos las causas, los escenarios, pero una cosa es la causa y otra cosa es el escenario. Como todos sabemos, acá las causas en quemadura en niños, en primer lugar, son líquidos calientes, pero los escenarios cambian de país a país, inclusive en un mismo país, el escenario cambia en un mismo país dependiendo de la región del país. Por eso, cuando hablamos de prevención en general, a mí me da este escalofrío, ¿verdad? Cuando escucho eso, porque es un gran elefante blanco.
pero lo importante es empezarlo a hacer donde está localizado el problema y que puedes hacer esos cambios con tus iniciativas, como está haciendo Cuaniquén desde hace muchos años. Yo tengo un par de, ¿cómo decir?, de inquietudes. Por ejemplo, una de mis inquietudes, después de ver la presentación excelente de Alejandra y cómo todo lo que trabajaron en definir las variables, porque como bien lo explicó Alejandra, aunque hablemos español, es diferente, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, cuando hablan de la persona que va a llenar esta base de datos en cada unidad de quemado, a mí me da un poquito de como de inquietud, porque tiene que ser una persona, porque el sistema puede ser maravilloso, pero si al sistema le metes basura, basura va a tirarte. Entonces no podemos darnos el lujo de desperdiciar ese gran trabajo que están haciendo desde Cuaniquén y me alegra de sobremanera que hay 3 países de mi región centroamericana involucrados. Si en el proyecto, cuando hablan de capacitar, significa que en cada unidad ya tienes detectada una persona que se va a dedicar a eso o tener a 2 personas por lo menos porque una persona se enferma, etcétera, ¿verdad? Que esa parte me gustaría saber, pues, cómo la han empezado a manejar, cómo la van a manejar, porque como bien decía la persona que habló antes que mí, la persona que llena los datos en Antofagasta, hay datos que la página requiere, la de RELAC, pero que no está en el expediente clínico y ella tiene que ir detrás de la enfermera para preguntar eso. Cuando ella dijo eso, volvió a resonar mi pregunta. Entonces, además de servir para llevar una base de registro a nivel latinoamericano, nos va a ayudar a homogeneizar toda una historia clínica, pero eso, pues mi pregunta, ¿y por cuántos años es el piloto, el proyecto piloto, verdad? Para eso quisiera saber. Muchas gracias. Hola Ivette, qué gusto verte tanto tiempo. Sí, te voy a Sí, responder yo. Después quisiera que hablara mi digitadora de Antofagasta y después yo creo que Orlando cierra explicándote mucho más detalles. Como tú preguntas, aquí, digamos, hay coordinadores por centro y hay digitadores por centro. Entonces, esto está súper organizado. El digitador es uno y ese mismo digitador llena todos los registros, pero tiene un referente de centro, que en este caso sería yo, y es con quien resuelve las dudas. Entonces ahí, no sé, hay una pregunta, digamos por sexo, no sé, es una persona trans, que hemos tenido todos estos atados, ¿no? Que es trans, femenino, masculino, que si es indígena pero no lo registró, etcétera, etcétera. Y hay cosas, claro, que al ir trabajando día a día se empiezan a desglosar más. Esto nos ha servido, que lo hemos comentado, como para encontrar fallos en las fichas clínicas, omisiones, diferencias entre los porcentajes de superficie quemada entre uno u otro profesional. Así que nos va a servir para homogenizar fichas clínicas, para entre nosotros mismos homogenizar criterios diagnósticos en porcentajes, llenar más datos específicos, sobre todo días de hospitalizado, qué día, qué tipo de procedimiento se hace, porque todo esto nos lo pide. Digamos, un detalle. Acá en la ficha clínica nosotros poníamos si a los primeros auxilios se ponía agua, sí o no. En el registro RELAC tenemos que poner si fue solo agua por un segundo, si fue más de 20 minutos, menos de 20 minutos, y es mucho más detallado. Así que a partir de eso le pedimos a nuestras enfermeras, o sea, lo bueno es que nosotros tenemos un equipo bien pequeño y las tenemos al lado prácticamente, entonces ahora le estamos pidiendo ser más específicas en sus evoluciones para nosotros poder llenar este registro detallado. No sé, Cote, si quieres complementar. Sí, hola Ivette, por acá digitadora, justamente a mí me toca ingresar los datos del centro de Antofagasta y ha sido complejo, fue complejo como familiarizarme con la plataforma. Sin embargo, creo que se nota cuando uno ya agarra el ritmo, como todo el trabajo que hay detrás, porque es una plataforma muy amigable que, si bien tal como dice Ale, pide datos súper específicos. Creo que todo está como súper bien pensado desde el diccionario hasta que uno aprieta el botón de cerrar caso.
Creo que la conclusión de Ale es muy atingente en términos de que de verdad no hay que tener miedo a preguntar, porque la Ale sabe, puede dar fe de que voy a su oficina así como, Ale, tengo una pregunta, las enfermeras lo mismo, ya me ven y me dicen, ya, ¿qué pregunta traes? Entonces, igual ha sido como un proceso súper enriquecedor. Y bueno, me acuerdo de una frase de Orlando que dijo por ahí, atrévanse a soñar en grande, porque de verdad que el proyecto es maravilloso cuando uno lo mira como desde la colaboración y de lo que puede salir de esto. Así es que cedo la palabra a Orlando. En conclusión, es un proceso complejo, pero maravilloso. Claro. Y lo otro es que si la duda no la puedo resolver yo, Ah, voy a mi referente de país, mm. que sería Jennifer, que creo que está por acá. Y si también tenemos una duda en conjunto, también hay un soporte técnico. Y ahí se llega como al máximo y ahí ya se toman las decisiones, que eso nos pasó, digamos, con referente a lo del trans, que era lo que teníamos como mayor complicación. Y ahora sí, si quieres, Orlando. Oye, muy buenas noches a todos. De verdad, yo no tenía pensado hablar, de hecho estaba tan contento escuchándolo solamente y viéndolo. Lo primero, antes de tratar de contestar un poco o complementar lo que preguntaba Ivette, eh, déjenme aprovechar el espacio para mandarle un abrazo muy grande a todos los colegas y amigos que están participando en el proyecto RELAC y están conectados de distintos países. Veo a Lourdes, a La Pati, a Juan, está Fanny Rondón de Argentina, está Lourdes de Montenegro que también trabaja en Guatemala. Em, yo creo que una de las cosas bonitas que tiene el proyecto es que nos ha ido hermanando mucho. Esto de en algún momento, cuando este proyecto era súper grande, pero todavía no tenía nada, no tenía dinero. Me acuerdo un par de conversaciones que tuve con la Lourdes Santizo en Miami. Fuimos a Miami a pedir plata y nos fue mal. Eh, Subir lomas, hermana almas, decía José Martí. Y eso nos ha ido pasando en el paso del tiempo. Lo primero que quisiera decir es agradecer en el fondo todo este compromiso, porque este es un compromiso real y concreto con las personas que se queman, y es un compromiso que muchas veces exige de nosotros trabajar a unas horas bien raras, em, comprendernos mucho, animarnos entre todos, porque obviamente hay veces que el ánimo decae, pero yo creo que todos sentimos y tenemos el derecho a sentir un legítimo orgullo por lo que estamos construyendo. Así que lo primero que les quiero mandar a todas las personas que le dedican parte de su día a RELAC, un abrazo cariñoso con mi admiración, mi reconocimiento y mi cariño. Eso es lo primero. Y lo segundo, Ivette, yo sé que con la mejor de las intenciones tú dices este proyecto de Coaniquem, pero te quiero corregir, este nuevo proyecto de Coaniquem. Y yo estoy muy contento de que no sea un proyecto de Coaniquem. Este es un proyecto de un conglomerado de centros y países que identificamos un problema que es común de, de la primera, eh, el rompimiento de la inercia, si tú quieres así, lo podríamos haber puesto nosotros en Coaniquem, pero de hecho, o sea, las decisiones se toman en RELAC en forma colegiada. Para eso está el Consejo Asesor. Y para ser súper estricto, la Alejandra también me dice, no, el líder del proyecto soy yo. No, yo soy el director ejecutivo del proyecto y tengo a un consejo de 8 personas que están de 6 países y donde hay también un representante de la Organización Panamericana de la Salud y un representante de la academia, que es el doctor Jaime Cerda de la Universidad Católica, cuyas decisiones son vinculantes para mí. Yo soy un ejecutor. Y por lo tanto, lo bueno, lo malo que hayamos decidido en el camino, lo hemos decidido juntos, con las dificultades que tiene en el fondo ponerse de acuerdo para hacer cosas grandes. Pero yo estoy contento de que sea así. Entonces,
Y esa es la razón por la que si tú te fijas, Ivette, las diapositivas que presentó Alejandra tienen el logo de RELAC, no tienen el logo Coeniquem. Y es porque esto no es un proyecto Coeniquem, es un proyecto colaborativo, realmente. O sea, realmente te lo digo sin falsa modestia, es un proyecto que hemos construido paso a paso entre todos. Y en el fondo lo bueno de trabajar así es que todos nos sentimos responsables de él. Entonces, bueno, un par de cosas que tenía que creo que decir antes de ir a punto. Eh, con respecto al estándar obviamente hay una dificultad en la estandarización del registro. Si uno quiere en el fondo tener un registro de la mejor calidad posible, tiene que ser lo más parecido a un registro censal, ¿no? Registrar todas las quemaduras de los centros que estamos participando y adicionalmente el registro de cada uno de los individuos tiene que ser completo y tiene que tener cierto estándar. Y esa es la razón por la que tú muy bien advertías que no puede haber demasiada gente registrando porque va a ir perdiendo ese estándar. Como eso siempre es un riesgo, ¿no? ¿Cómo lo minimizamos? Y por eso es importante lo que señaló Alejandra respecto a la capacitación, justamente entrenándonos juntos. Si tú me preguntas en el fondo cuál sería la situación ideal, es que si tú tienes una persona, un individuo que se quema y tiene esa quemadura, y le toca entrar al servicio de pediatría del Hospital Roosevelt y que lo vea Lourdes, o le toca entrar al Bloom y que lo atienda la Patti, o que vaya al Hospital de Niños de Costa Rica y lo atienda Juan. Si es el mismo paciente, el registro debería ser exactamente el mismo, ¿cierto? Y eso se hace complejo, más complejo en la medida que haya más gente registrada. La única forma que tenemos de minimizar ese riesgo es que el entrenamiento sea muy bueno y que el entrenamiento no sea el único momento en el que nos preocupamos del estándar. Y por eso es muy importante lo que te acabo de decir en el sentido de que estamos todos trabajando en esto. Cuando lo que mencionaba Alejandra, cuando hay cosas en el fondo que empiezan a registrarse problemas, o queremos en el fondo modificar cómo estamos viendo una variable porque no está funcionando bien, llega un momento en que subimos estas cosas al consejo, nos ponemos de acuerdo entre las 8 personas que tienen derecho a voto en el consejo, votan algo y a mí me toca ejecutarlo. Y esa es la forma que tenemos de como de ir construyéndolo paso a paso e ir avanzando de manera que esto sea como con un estándar bueno. Y lo último que hemos hecho, que también creo que sirve, es que hemos comparado el estándar de nuestro registro con los estándares del registro australiano, que en el fondo las personas que nos brindaron primero ayuda técnicamente, y con el registro que hacen los holandeses también, en los 4 centros de especialidad de quemaduras que hay en Holanda. Y eso, en esa comparación, en ese benchmarking, en realidad nos ha ido súper bien. Entonces, por eso estamos tranquilos de que la herramienta funciona relativamente bien. Y sin embargo, siempre tenemos que estar cuestionándonos si todo está funcionando de buena manera e ir tomando medidas remediales por si algo no funciona bien. Así que es una cuestión, realmente un proceso que no está exento de fallo. A mí no me preocupa mucho que las cosas fallen, me preocupa que no nos demos cuenta y nos preocupa que no tengamos la voluntad de solucionar los problemas. Eso, gracias. ¿Por cuánto tiempo va a ser el proyecto piloto? Muchas gracias, Orlando, me encantó y me aclaraste muchísimo, gracias. ¿Por cuánto tiempo va a ser el proyecto piloto? Hasta diciembre. Hola. Por este año, Diciembre significa que va a ser un año. I don't know. O sea, un año. sí, ¿Cuándo empezaron? en enero, En desde el enero. 1 de Un enero. año. Wow, excelente, excelente. Felicidades, felicidades, ¿verdad? Me emociona saber que están trabajando en un proyecto, que están ya ejecutando un proyecto donde se están registrando a nivel latinoamericano estos datos. Qué maravilla. Felicidades, la verdad. Sí, la doctora Lourdes quería ahí tomar la palabra. Sí, doctora. Yo. Sí, Sí, usted tenía su manita levantada. sí.
Bueno, primero quería felicitar a Ela, porque por estar difundiendo el proyecto en tu sociedad, en tu grupo, eso es algo muy bonito y te quiero felicitar. Eh, y pues hablar de la importancia de que debe hacer este tipo de información que vamos a recopilar, ¿verdad? Uno de los objetivos a largo plazo es la investigación y la publicación, que la verdad es de que cuando uno va a congresos de países desarrollados y mira la presentación de los trabajos, uno pues se da cuenta que necesita toda esta información para poder presentar trabajos más completos. Entonces, fomentar la investigación es una de las cosas que, pues es uno de los objetivos, porque como dice Orlando, sin datos, sin acciones, no sirven de nada. Entonces, investigar, publicar y hacer política, porque la verdad es de que con esto uno va a las autoridades y les dicen, este es el problema, estos son los datos y necesitamos que nos ayuden en esto y esto, ¿va? Entonces, realmente es una herramienta que no solo nos ayuda a nosotros, sino nos va a ayudar a tomar decisiones para nuestros pacientes y para las autoridades que nos apoyen. Así que felicitaciones, Ela, por tu presentación y un abrazo a todos los colegas del grupo RELAC, a mi querida amiga Ivette, que está ultramar, pero siempre participando en todas las actividades y todas las pláticas. Muchas gracias. Y solo contarles que aquí estoy con Linda Guerrero, otra gran colega. Ok, Ale, ¿quieres agregar algo más? No, súper, que la doctora está en Colombia, la doctora Lourdes. Así que vamos haciendo la tremenda comunidad. Ok, gracias, Ale, muy amables por compartirnos esta información. Igual a Relac, gracias por tener la apertura para compartirnos esta información. Y como bien mencionaba aquí la doctora, de la parte de que podamos unificarnos como Latinoamérica para poder hacer registros de ese tipo de información que nos va a permitir tanto hacer las políticas como una mejor atención en general al paciente. Entonces, rehabilitación es una parte muy importante. Agradecemos compartirnos estas herramientas que pues en unos años vamos a tener ya como más base para poder hacer tanto publicaciones como mejor tratamiento al paciente, hablando de punto de vista de rehabilitación también. Y al mismo tiempo, pues hablando de esto de hermandades y de todo, pues invitarlos a que del 6 al 11 de octubre del 2026 los esperamos en República Dominicana para seguir aprendiendo más dentro de la rehabilitación de las diferentes patologías, sobre todo de estas partes que muchas veces pues, no consultamos tanto como otras áreas de rehabilitación, pero que son muy importantes, además que impactan grandemente la vida de nuestros pacientes. Entonces, agradecemos a todos por su presencia y recuerden que todos los miércoles esperamos siempre a la misma hora para que podamos tener como estas charlas. Estas charlas siempre queda grabada y si pues, en algún momento quieren compartirla, la encuentran en el canal de YouTube de Hablar. Ya, muchas gracias, Arabeli. No sé, tenemos 5 minutitos si alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Si no, damos por finalizado. Si me das la palabra, Ale, un Sí, segundito. claro. Desde hace rato porque no puedo poner la mano, no sé por qué. Poveda me tiene que enseñar. Ya, dinos, Pati. No, Ale, felicitarte, ¿verdad? Gracias por empezar a difundir lo que es RELAC, ¿verdad? Es más, por ahí tengo un residente de fisiatría que me dice, doctora, la acaban de mencionar, y se acaba de rotar con nosotros, y le digo yo, sí, somos parte del grupo, y encantada de verte y ver que siempre estás conectados con nosotros. No nos abandones, te necesitamos, tus conocimientos son muy importantes para nosotros, y qué rico ver Centroamérica siempre unida con Latinoamérica, y creo que poco a poco esa bola de nieve se va creciendo poco a poco. Felicitarte porque ya lo empezaste a difundir, como lo dije previamente, y creo que es responsabilidad de nosotros tener unos estudios adecuados. Creo que en un año ya vamos a estar
dando mejores resultados y ya va a empezar a mencionarse cada uno de nuestros países. Así que agradecida de todo corazón porque somos parte de esto, a pesar de ser el pulgarcito de América, pero ya la gente va a ir conociendo un poco más el trabajo de lo que se hace en cada uno de nuestros países y de nuestras unidades. Un abrazo, Ale, excelente trabajo. Gracias, muchas gracias, Pati. Qué lindo verlos a todos. ¿Y alguien más? Quedan 5 minutos, si no, estaríamos terminando. Creo que terminamos, Sara. Ahora sí. Ok, gracias a todos por su participación. Que tengan buena noche. Buenas noches a todos. Ya. Adiós. Buenos días. Bye, bye. Yo estoy en el futuro. Yo estoy en jueves acá. Yo estoy en el Lourdes, futuro. saludos para Linda. Vaya. Sí, me también. alegro. A la doctora Guerrero. Igualmente Adiós. por acá. Saludos, Abrazos hasta saludos para todos. Buenas Colombia. noches. Bye, bye. Adiós. Chao, chao. Chao.